En el estado de Iowa, acaban de declarar culpable y condenar a prisión a una mujer que ha cometido más de 50 casos de fraude electoral en 2 elecciones, por separado, en el año 2020. Permítame explicarle exactamente lo que hizo, por qué lo hizo, y en última instancia cómo la atraparon en cuestión. Este hombre de aquí se llama Jeremy Taylor. Era candidato al Congreso del estado de Iowa en el año 2020, y la mujer que está junto a Jeremy es su esposa, la señora Kim Taylor. Según evidencia la cantidad de fotos que hay de ella en la página oficial de Facebook de la campaña, bueno, está bastante claro que la esposa de Jeremy se implicó bastante en su candidatura al Congreso. Se reunía con personas, estrechaban sus manos, se tomaban fotos y cosas así. Sin embargo, resulta que Kim estaba haciendo mucho más que todo eso, y de hecho, durante el ciclo electoral del 2020, la señora Kim Taylor decidió rellenar las urnas electorales para favorecer a su esposo. Para darle un poco de contexto a esto, le diré que el cuarto distrito del Congreso de Iowa es un bastión republicano. Así que en la práctica, quien se hace con la nominación republicana, básicamente gana las elecciones. Así que desde las primarias republicanas del 2020, la señora Kim Taylor comenzó a tomar medidas extraordinarias para garantizar que su esposo ganara la nominación. Y así es como el Departamento de Justicia explicó lo que descubrieron. Kim Fong Taylor participó en un fraude electoral, provocando que se solicitaran y emitieran fraudulentamente papeletas de voto en ausencia. Taylor presentó o hizo que otros presentaran docenas de registros de votantes, formularios de solicitud de papeletas de voto en ausencia y papeletas de voto en ausencia que contenían información falsa. Taylor completó y firmó formularios de votantes sin el permiso de los votantes y le dijo a otros que podían firmar en nombre de sus parientes si no estaban presentes. Ahora bien, resulta interesante ver que incluso con este enfoque tan creativo, su esposo acabaría perdiendo las primarias republicanas. Sin embargo, esta pareja no perdió la esperanza porque en las elecciones generales, el señor Jeremy Taylor se postuló para el cargo de supervisor del condado de Woodbury, y según el Departamento de Justicia, su esposa empleó las mismas tácticas de fraude electoral en estas elecciones generales que en las primarias republicanas. La única diferencia es que su esposo acabaría ganando las elecciones generales. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. En el año 2020, el señor Jeremy Taylor salió elegido para la Junta de Supervisores del Condado. Bueno, lo único fue el hecho de que las tácticas que empleó para salir elegido acabarían saliendo a la luz. Y en cuanto a los detalles de cómo funcionaba en realidad esta estafa electoral, bueno, según los investigadores federales, lo que la señora Kim Taylor hacía es ir a la comunidad vietnamita de la localidad y ayudar a la gente para que votara por su esposo. Así es como lo describió la acusación. Kim Taylor logró obtener votos ilegales para su esposo a través de varios medios, como acercarse a residentes de la comunidad vietnamita en una ciudad de Iowa que tenían una capacidad limitada para leer y entender inglés, y ofrecerles su ayuda para votar. Ahora, conviene que hagamos una parada aquí, por un momento. Por sí solo, esto no sería un crimen. Ayudar a las personas a votar está perfectamente bien. Sin embargo, son los detalles, el cómo ayudó a estas personas lo que traspasó la línea, cito, antes de las elecciones primarias y generales del 2020, Kim Taylor visitó muchos hogares dentro de la comunidad vietnamita del condado de Woodbury para animar a los vecinos a completar los formularios de registro de votantes y los formularios de solicitud de papeletas en ausencia que llevaba consigo para cada elección. En algunos casos, Kim Taylor ayudaba a los residentes a completar los formularios o bien los completaba ella misma. Luego,
Kim Taylor se llevaba los formularios consigo y los enviaba por correo a la oficina del auditor del condado de Woodbury, o los colocaba en uno de los buzones del condado. Pero la señora Kim Taylor no se detuvo ahí. Cito: Kim Taylor también firmó formularios de registro de votantes y formularios de solicitud de papeletas en ausencia para residentes que no estaban presentes en ese momento, o les dijo a los residentes que estaban allí que podían firmar los formularios en nombre de otros familiares. Ahora bien, vale la pena señalar que cada uno de estos formularios tiene un juramento escrito en la parte inferior, que dice algo así como: bajo pena de perjurio soy yo quien firma este formulario, y mi nombre figura en la parte superior del formulario. Entonces, obviamente, que firme un formulario así otra persona es del todo ilegal. Sin embargo, como muchas de estas personas no hablaban inglés, y como la señora Kim Taylor, convenientemente, no les traducía la parte del juramento, estas personas no tenían ni idea de que lo que estaba pasando dentro de su propia casa contravenía, en realidad, la ley. Además de ayudar a estas personas a completar estos formularios de las papeletas en ausencia, una vez que llegaba con las papeletas físicas de voto por correo a casa, la señora Kim a menudo las retomaba y completaba esas papeletas de la manera correcta. Antes de las elecciones primarias y generales del 2020, Kim Taylor visitó muchos hogares dentro de la comunidad vietnamita en el condado de Woodbury para animar a los residentes a completar las papeletas en ausencia que habían recibido por correo. En algunos casos, Kim Taylor votó en las papeletas en ausencia y firmó los juramentos de los residentes que no estaban presentes en ese momento, o les dijo a los residentes que estaban allí que podían firmar los formularios en nombre de otros familiares. Y haré aquí una pausa otra vez para reiterar que esto, obviamente, no es correcto. No se le permite a nadie firmar ninguna papeleta de esta manera en nombre de nadie, incluidos los familiares. La acusación continúa diciendo, cito: Kim Taylor luego tomó las papeletas consigo y las entregó en la oficina del auditor del condado de Woodbury, generando que se emitieran los votos en nombre de residentes sin que lo supieran y sin que dieran su consentimiento para que se emitieran sus papeletas. Ahora, en cuanto a cómo estas interacciones realmente se llevaron a cabo en los hogares de las personas, bueno, durante el juicio en cuestión, se llamó a un testigo al estrado y le contó a la corte lo que estaba sucediendo entre bambalinas con la señora Kim Taylor. Este testigo, un hombre en sus 80 años, que testificó que sobrevivió más de una década en una prisión en el Vietnam comunista, dijo que no podía leer, escribir ni hablar inglés muy bien y que cada vez que llegaban los materiales electorales a su hogar, simplemente dejaba que Kim Taylor se los llevara. Luego, hubo otro testigo que los fiscales llamaron al estrado, que era, cito: el hijo de una mujer vietnamita que dijo que cuando se registró para votar, descubrió que ya había enviado una papeleta. Pero según la acusación, esa papeleta la presentó en realidad su madre bajo la dirección de Kim Taylor para que su esposo saliera elegido. Además, la madre de este joven también dio su testimonio diciendo que no, cito: ella no tenía idea de que era ilegal firmar materiales electorales en nombre de su hijo y que al final solo quería votar por el expresidente Donald Trump. De hecho, testificó que no sabía que el esposo de Kim Taylor, Jeremy Taylor, ni siquiera estaba en la papeleta electoral. También dijo que le preguntó a Kim Taylor si sus acciones eran legales y Kim Taylor le dijo que sí. Y así es como se desarrollaban las cosas tras bambalinas durante las elecciones de 2020 en el condado de Woodbury, Iowa. En total, la señora Kim Taylor fue acusada de 52 cargos de fraude electoral, incluidos 26 cargos de proporcionar información falsa en el registro y las votaciones, 23 cargos de fraude y votación fraudulenta, así como 3 cargos de registro fraudulento. Y en noviembre del año pasado, a la señora Kim Taylor la encontraron culpable de los 52 cargos. Ahora bien, cada cargo lleva consigo una pena máxima de 5 años de prisión, lo que significaba que en el escenario más extremo, la señora Kim Taylor viviría más de 260 años tras las rejas. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Por el contrario, después de ser condenada en noviembre, la fiscalía presionó para que la condenaran a entre 18 y 24 meses tras las rejas. Pero justo a principios de este mes, el 1 de abril, el juez a cargo de este caso la sentenció a solo una fracción de ese tiempo, dictando solo una condena de 8 meses. Pero también merece la pena señalar que no pasará esos 8 meses en prisión. Solo cumplirá 4 meses de cárcel y 4 de arresto domiciliario, es decir, en su casa. Además de los 8 meses, también se le ordenó pagar una multa de $5,200. Y en cuanto a la justificación de por qué se le dio una sentencia tan leve, especialmente cuando se compara con la máxima o incluso con lo que los fiscales estaban pidiendo, bueno, esto es lo que dijo el juez justificándose.
El juez dijo que la sentencia era menor que las pautas, la justificó debido a la evidencia atenuante, incluida la falta de antecedentes penales, el bien que ha hecho por la comunidad y su papel al cuidado de sus muchos hijos. El juez agregó que es improbable que Kim Taylor reincida, porque ahora que es una delincuente convicta, no podrá votar. Ahora, en este punto, es posible que se esté preguntando, bueno, esto lo hizo la esposa, pero ¿qué pasa con el esposo? Él fue, con claridad, el que se benefició de todo esta estafa electoral. Entonces, ¿se presentaron cargos contra él? La respuesta es no. No se presentaron cargos contra el señor Jeremy Taylor, aunque vale la pena mencionar que uno de los testigos durante el testimonio del juicio dijo que Jeremy estaba esperando en el auto mientras su esposa estaba adentro, recogiendo los materiales electorales. Sin embargo, al final, las autoridades federales no pudieron encontrar suficiente evidencia para acusarlo de algún tipo de delito, y por lo tanto, no se presentaron cargos en su contra. Y parece que ahora se esté alejando de este incidente, totalmente libre de culpa. Después de la condena de Kim Taylor, Jeremy Taylor renunció como vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Woodbury. Aunque todavía sea miembro de la Junta y haya dicho que terminará el resto de su mandato, no se presentará para la reelección. Y así es como se está desarrollando la situación en Iowa. En realidad me encantaría conocer sus opiniones. ¿Cree que la sentencia fue demasiado leve dada la cantidad de cargos? ¿O cree que dadas las circunstancias atenuantes fue justa? Y también, ¿qué piensa del caso en sí? ¿Cree que dado que a la señora Kim Taylor la acabaron atrapando, esto significa que nuestro sistema funciona ya que las autoridades atrapan a las personas que cometen fraudes electorales? ¿O cree que la cantidad de personas que son atrapadas es solo una pequeña fracción de las personas que realmente están cometiendo este tipo de delitos? Me encantaría conocer sus opiniones. Por favor, déjelas en la sección de comentarios a continuación. Las estaré leyendo esta semana. Y también, si quiere leer los documentos de acusación usted mismo, lanzaré una versión en PDF, en inglés. Puede encontrarlo en la descripción a continuación. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.